Tío, sobre todo, el objetivo de esta llamada era lo que te comentaba, tío. O sea, era un poco que contaras un poco tu experiencia, ¿vale? Con total sinceridad y al final también teniendo en cuenta eso, pues todo lo que tú has vivido, en el punto en el que estabas antes y sobre todo también lo que has ido aprendiendo durante el proceso, Mm. ¿vale? Aquí te digo, con toda confianza. O sea, Sí, no, no. sí, Yo al sí, final, en estas cosas tengo las cosas muy claras. O sea, sé lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado, que no es mucho, ¿eh? O sea, vale, no vale. tiene No, no, perfecto. mucho Perfecto. misterio. Bien. Vale, tío. Vale, no, estupendo. Entonces, Pau, sobre todo, para empezar y para ponernos un poco en situación, cuéntanos un poco de dónde venías, cómo estabas antes de empezar. Yo venía de una situación que o sea, siempre he sido muy malo para organizarme. Yo voy a perder, o sea, matando moscas a cañonazos siempre. O sea, lo que pillo, ahí voy. Entonces, yo sabía que si quería llegar a saber un poco de nutrición, tenía que meterme de alguna manera en algún plan o hablar con alguien para que me dijese, mira, pues aquí estás comiendo mucho, aquí estás comiendo poco, que siempre era que comía poco, por lo que he visto. Pero bueno, y era aprender a organizarme, que eso lo consiguió. Encima, trabajando como trabajo, que tengo, voy muy, con el tiempo muy marcado, o sea, no tiempo para planear si mañana voy a... No. Entonces, eso me ha Sí, ido bien y también he aprendido a lo que tengo que comer. claro. Porque en tu día a día, cuéntanos un poco cómo es tu día a día, por así decirlo, qué haces Bueno, porque a nivel de curro vas muy liado. yo me levanto pues a las 7:30 o así, empiezo a trabajar a las 8 y antes lo que hacía era comía o sea, almorzaba en el trabajo y ahora no, ahora lo que aprendí es a levantarme a las 7 en lugar de 7:30, almorzar y entonces ya me iba a trabajar. Ahí solo me tomaba un café y nada más. Entonces sí que a media mañana comía el snack y a partir de ahí que plego a las 3, pero a la 1 paraba 10 minutos a comer para llegar cuando llegase ya meterme a entrenar. Porque claro, yo tenía días que tenía 3 horas y media por la tarde que son horas. Claro. No lo parece, pero son Y, horas. y eso en invierno Y también se complica mucho más. sí, sí, en invierno mucho menos tiempo, más apretado y ya solo con el estrés del nervio de ir a que tienes que cumplir, pues si ya tienes la comida organizada, ya con eso vas volando. Entonces sí que ya después la recuperación y la cena pues ya es más normal, pero el problema eran estas de 7 a 6 de la tarde, 7 que vas con el tiempo metido y no Claro. da para más. Claro, y que sobre todo también necesitabas un poco de estructura. Porque ahora me estaba acordando de la llamada que tuvimos al principio, que eso, a ver Mm, si, claro, al final, por preguntarte y por poner un poco en situación, ¿por sí. qué, por qué pensaste en que necesitabas eso, en sentarte y estructurar mejor tu nutrición? ¿Qué era lo que te estaba fallando? Yo creo que lo que me fallaba es que por el miedo a no saber qué comer o decir, hostia, me estoy matando a entrenar, mm, algo estoy perdiendo porque no acababa de encontrar el rendimiento o iba hiper cansado y con mucho estrés bueno, de lo que te digo, que llegaba a casa y lo primero que pillaba, pues 4 cosas y para adelante. Ahora no, ahora ya sé que si el domingo coges, te planeas un poco la semana, como los entrenadores tienes el viernes, sábado, ya sabes lo que tienes la semana, pues ya te puedes planear bien. Que no es lo que te pasaba, que me pasaba que llegaba ahí, pues, hoy que tengo, pues, arroz, pues, y, y si me faltaba un poco de cantidad no la metía, porque es lo que tenía hecho, ¿sabes? Y ya está. Entonces ahí es donde ves. Claro, sí, sí. No, porque sobre todo decías eso, que te sentías más cansado, ¿no? Sí, Que sí, no, veías que no veías ningún progreso. iba fulminado. O sea, progreso sí que veía, pero sé que podía sacar mucho más de lo que estaba sacando, porque al final la condición física la tenía y los números estaban lo que a lo mejor los 3 primeros después del día de recuperación, los 3 primeros entrenos sí que los salvaba bien, pero llegaba el fin de semana fulminado. Ya. ¿Y cuánto tiempo llevabas así? Pues empecé en
octubre así a entrenar más en serio, pues así desde diciembre quizá. Ya, son unos cuantos meses. Sí, porque Joder. los primeros meses son más adaptativos y más... Ya, sí. Y a partir de ahí, No, cuando empiezas ya en serio con el volumen y la carga, ahí ya dices, buah, ahí que se te viene. lo viste, sí. Viene, Tela. No, de hecho sí, me acuerdo de la llamada que tuvimos que eso, que me comentaste que estabas entrenando, estabas partiendo ahí el lomo, sacando horas de donde podías y que había algo que no estaba cuadrando, que no podía ser. sí, aparte tenía algún problema digestivo, que eso yo lo sabía, que al final hemos ido encontrando el qué, con mucho, que eso se lo agradezco mucho a Manu, porque hemos ido sacando de aquí y de allí, que tampoco tiene que ser fácil para él, para decir, pues si tú puedes comer todo, pues al final es más fácil planificar algo, pero cuando hemos ido descartando que si la pasta, que si el queso fresco, que ya noté que algo no iba bien ahí tampoco. Pero bueno, al final me he acostumbrado a no comer gluten o muy poco, porque si no después si comes un poco te mete un leño eso que... Ya, Hicimos comiendo muy poco gluten a la semana y la verdad que la hinchazón y todo no te ha lo noté mucho. desaparecido. Ha Sí, desaparecido. sí que la hernia aún la tengo un poco Ya, que cuando le da pues molesta, pero claro. hemos salvado. Sí, eso es lo que estuvimos comentando también, que al final, lo quieras o no, hay que controlar el tema de, sobre todo, de reflujo, de controlar todo eso, porque o sea, al final la hernia, por mucho que comas bien y todo, es un problema, por así decirlo, que, oye, que va a estar ahí, Sí, ¿sabes? sí, no, O sea, siempre está. es eso. Entonces, la cosa aquí sobre todo es cuadrar ciertos alimentos, pues eso, por ejemplo, con el tema del gluten, reducirlos también para el tema de hinchazón y también teniendo muy en cuenta el tema de la hidratación durante esos entrenos y tal, porque ahí también estabas teniendo problemas, ¿no? Con comidas durante Sí, bueno, competiciones. lo que yo creo, lo que notamos también era la fructosa, que la fructosa me generaba mucho gas o quizás no estaba hidratando lo suficiente con el carbohidrato y, y me reventaba porque me llegaba el reflujo a la hernia y entonces para afuera ya. Porque al final es como si estén apuñalando ahí Ya, y eso en carrera, pues si ya vas jodido detrás de esos sí, sí. que, madre mía, como zumban, pues imagínate si vas con eso ya. Por ejemplo, una carrera, la última que pude hacer, me pasó que se equivocaron a la hora de darme un bidón y si eran 3 bidones de maltodextrina, me dieron Sí. 4 y yo me pensaba que era agua Y porque tela. al no llevar fructosa, la maltodextrina es Sí, muy neutra. sí. Y La no, no, fructosa casi es no muy la neutra. notas. Pues claro, y pues, encima si vas un poco tocado, pues tampoco pillas agua y buah, pues sí lo noté, claro. Si tenía que estar metiendo 120 la hora, pues ahí metí 200, ¿sabes? No, claro, es que al final también eso Y es, fue el último bidón y me reventó eso. Bueno, son claro, fallos que los ves y ya sabes cuál es el problema. claro, es eso. Ahora lo importante es, oye, ya eres capaz de identificar muy bien estos fallos y esto ocurrió porque uno del equipo o el coche o de eso te dieron un video que no tocaba, Sí, ¿sabes? sí, pero es un fallo humano que al final no Que, pasa nada. claro, que no estaba planificado. Ahora lo bueno es que eres consciente de ello y que has entendido el por qué está pasando todo esto. Sí, sí, al final lo hemos encontrado. A las sensaciones que tenías antes de eso, de malestar, de que te sentías cansado durante todo el día, que ibas agotado, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo el clic de decir, oye, va, voy a buscar ayuda, vamos a tener esta llamada que tuvimos y todo? Bueno, yo creo que era la frustración, al decir, bueno, ya no la frustración también, el decir que no llego a junio, no llego porque o me voy a lesionar por falta de algo o no llego. Y entonces me faltaba un plus y como que cada vez entrenar cuesta más porque dices, que voy reventado, voy reventado. Y claro, también me di cuenta que
en entrenos no sabía, según el tipo de entreno, porque durante la semana ya lo habrás visto, que tengo mucha variedad de entrenos, o sea, Sí. un día series, un día no sé qué, no sabía, metían todos más o menos lo mismo. Porque dices, no sé si estoy corto, largo, y al final lo que me pasaba siempre es que la última hora la liaba porque me quedaba sin comida. Entonces, ya no recuperas bien tampoco. O sea, ya vas fatigado dentro del entreno y ya no estás recuperando para el día siguiente. Entonces, ahí es donde yo me he dado cuenta que algo fallaba. Claro, porque eso ahora, ¿cómo lo gestionas? Bueno, también ahora he aprendido, al hacerme los isotónicos caseros, ahí hay una parte que la cubres. Al final, al llevarte la bolsa zip con todo esto, ya cada hora ya sabes que un 60% de lo que tienes que meter ya lo tienes cubierto. Entonces, ya con los bollos y con lo que complemente todo, pues ya es lo que he aprendido. Y al final ya sabes que según qué tipo de entreno, pues si tienes que meter 70, 90, 100, o ya cuando eran tiradas largas así, que ya le dije a Manu, le dije, me estoy quedando corto con 100. Mete más porque la intensidad, aunque no hagas mucha intensidad, llevas mucha fatiga de toda la semana y esos 20 de más se notaban, ¿eh? No, totalmente, totalmente. Se Pero claro, notaban. también es importante asumir muy bien y entender muy bien el contexto. Porque claro, también es algo que había que ir trabajando poco a poco por el tema del problema de la hernia y de todo. Sí, sí. Entonces, tampoco se puede y tampoco tiene mucho sentido meter aquí gramos por hora a mansalva sin asegurarnos No, de no, que no, estés no, asimilándolo, ¿sabes? totalmente. No, Pero te digo, eso fue con Manu ya cuando llevaríamos 3 semanas, sí, 4, un mes. Ya le dije, hay que tenemos que meterle. meter un poco más Sí, sí, porque sí, me quedo totalmente. corto las últimas horas. Eso es. Eso es, sí, sí, al final el volumen de entreno que llevabas era bastante, bastante heavy, o sea, estabas por encima de las 15 horas cada semana. Sí, sí, cada semana, cada semana. O sea, no había semana que bajaras de las 15, o sea, que lo quieras o no, estaba metiendo mucha caña. Sí que es verdad que yo creo que tuvimos el problema que empezamos unas semanas bastante complicadas de que había muchas carreras muy juntas y no pudimos trabajar tampoco como nos hubiera gustado a los dos, yo creo, bueno, a los tres. Sí, Pero ya, bueno, yo creo que lo supimos adaptar y también me vino bien porque hubo los diferentes tipos de carreras, pues 2 carreras en un fin de, una carrera al siguiente y también empiezas a gestionar cómo va todo, ¿sabes? claro, eso es. O sea, sobre todo, está claro que si ya empezamos en un periodo de competición, la cosa, o sea, ahí hay que asegurarla. Sí, Porque sí, no podemos empezar a probar cosas porque no tiene ningún sentido. En periodos de competición ahí lo que hay que hacer es maximizar rendimiento y hay que ir con lo que venimos preparados. Y entonces ahí lo que hablamos con Manu es decir, oye, vamos a ajustarlo, vamos a cambiar 4 cosillas o así para que tú también vayas entendiendo y vayas intentando sí, sí, salvarlo. totalmente. Es también lo que dije, a mí por la hernia, las comidas muy voluminosas antes me mataban. Pero me mataban porque o sea, al final cargas mucho el estómago y el estómago da para lo que da. Entonces, Sí, sí. ahí es donde notaba yo que ¡buah! Tenemos que encontrar alguna solución para regularlo un poco. Y no, sí, he tenido que ser un poco complejo conmigo, pero bueno, al final Al final tampoco es, es... claro, o sea, es sobre todo, Pau, el sentarnos y es lo que yo te comenté también al principio, que el principal objetivo era asegurarnos de que esto te servía y que, oye, iban a haber cosas que iban a ser fáciles y otras que se iban a complicar un poco más, pero que de verdad nos sentásemos y lo solucionásemos. Sí, no, no, al final es lo que, ya te digo. Y ahora al final ya que con la app empezamos a trabajar diferente, ya también se notó. Y sí que, o sea, porque ya lo tienes diferente, o sea, vas día a día ya, y te vas saltando según la hora que estás y eso me gustó, la verdad. Eso, no, el tema de la aplicación, la verdad que ha sido un salto bastante, bastante heavy, sobre todo, y eso a nivel de utilidad y a nivel de todo. Estamos también ahora metiendo unas nuevas cosas que ya te íbamos contando, pero es una locura, la verdad. Sí. Pero volviendo también al tema de eso, del programa y todo esto, ¿qué es lo que, así si tuvieras que destacar
un logro o alguna cosa, ¿cuál es el mayor logro que has conseguido en estos últimos 3 meses? A ver, logro lo que es logro en cuanto a alguna carrera o eso, no, pero porque bueno, yo creo que el mayor logro ha sido descubrir lo que me estaba haciendo daño. O sea, lo que no me permitía acabar las carreras, simple hecho de indigestión y cosas de estas. Y ahí es donde yo he ganado mucho, porque al encontrar lo que me hacía daño, te permite ir con otra mentalidad, porque había carreras que a ver cuándo me explota la hernia. Es que era así. Hasta ver, voy a aguantar, no hasta donde me den las piernas, hasta que me aguante la hernia. Claro, pues al final la hiperventilación te mete aire en el estómago y Sí. eso te va hinchando y la hernia pues se va dando y eso es lo que me pasaba. Pues si encima ibas con cargas y cosas que no te ayudaban en el sistema digestivo, pues ahí es donde a mí me frenaba mucho, ya te digo. Y sería esto, pues el encontrar el problema y después la recuperación también. O sea, aprender o alimentarme para poder rendir el día siguiente. Claro. O sea, ya no son tan logros Sí, a nivel competitivos, deportivo. sino más a nivel personal. Claro. O sea, también lo que comentabas, el tema de la recuperación y que también que ahora no va reventado durante todo el día, que también es No, importante. no, totalmente. O sea, había días que iba a trabajar y mi trabajo es físico. Sí. Físico, en el sol. Y la verdad que este verano iba, ya te digo, iba muy bien de pulsaciones durante el día, iba bien. Yo veía a mi compañero de trabajo reventado y yo iba bien. Pues porque al final vas bien alimentado, comes lo que tienes que comer. Y sí, sabes que después cuando llegues a casa pues tienes 3 horas, ¿sabes? Pero bueno, te las coges de otra forma. Así que hay días que cuesta más, Claro. pero Sí. sabes que no va a ser por energía, sino más por mentalidad de estar cansado de todo Claro. el día al sol o cosas de esas. Claro. Porque ahora que comentabas lo del tema de los entrenos, ¿qué cambios has notado tú ahora mismo en los entrenos? Si te comparas ahora a hace 3 meses. ¿Qué cambios he notado? Bueno, el primero ya lo he dicho antes que llegaba última hora y media, me costaba mucho. Había días que incluso había tenido calambres y todo, que dices, mal, mal, porque al final cuando el cuerpo está adaptado no tienes que tener calambres, o sea, los calambres vienen por falta de lo que sea. Sí. Y eso ya lo he notado. Y también, bueno, simplemente al aprender a comer entre series, cuándo comer entre series, para poder hacer las series bien, porque había días había series que no llegabas, pero no llegabas porque ibas pájaro de que ya no habías comido bien antes. O dices, bueno, la primera hora no como, porque las series no la tengo Sí. Voy hasta suave. comer. Y cuando Ya. llegas a la hora y media, que sí, has rodado en zona 1 zona 2 pero ya es carga que tienen las piernas. Y el cuerpo ha gastado, aunque no parezca. Pues ahí ya es donde me ibas. Te ibas y encima entonces te comes la cabeza, ya dices, es que no voy a llegar a la serie, bueno, se va todo. Claro. No, Eso es no, lo que totalmente. Sí, sí. Y entre a nivel entrenos. también a nivel de eso, de también de tener una estructura y todo lo que comentabas también al principio. No que ahora tampoco vas a ciegas y vas improvisando, sino que ahora, No, 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 ahora ya sé lo que tengo que comer, o sea, al final, ya te digo, a mí, aparte de meterme en un plan por rendimiento, a mí también me gusta mucho la nutrición, pero mucho. Lo que no he tenido el tiempo de meterme o a estudiarla o a saber el qué. Entonces me metí en el plan y para informarme, de saber por dónde iban los tiros. Entonces cuando ya te metes dentro con gente que sabe, que ha estudiado para esto y te explican y empiezas a ver, dices, bueno, no iba mal encaminado, pero
pero me fallaba la mitad. Claro. Y al final también es diferente. O sea, Claro, el compromiso que tú adquieres y sí, también la sí, dedicación y todo, y eso, o sea, tener también la seguridad de que, bueno, es que te lo comentamos desde el primer momento, oye, si tienes dudas, no tenemos ningún problema, estamos aquí para ayudarte y para resolverlas. sí, sí. No, ya te digo, al principio dices, a ver si las 2 primeras semanas tienes la duda de a ver cuánto me va a costar adaptarme a trabajar así, pero no, porque es fácil, o sea, al final, ya no tanto porque te marcan o sea, llevas la pauta de las comidas, que esto es, o sea, es un 10 de eso, pero a mí lo que yo quería era aprender no sé, pues, si yo sé que tengo un entreno el sábado de 4 horas y media de series, pues ya sé que voy a tener que comer por la mañana. O sea, no hace falta que me estén pautado ya. O sea, si yo sé lo que voy a comer, pues, o sea, sé lo que tengo, pues ya sé lo que voy a comer antes, durante, después, y la comida ya sé el volumen que tiene que ser. Porque antes sí sabía los alimentos, o sea, los alimentos los sabía, pero no sabía ni cantidades, ni más o menos, hostia, pues estoy comiendo mucha verdura, o no, o qué, o qué me sienta mejor, la pasta o la patata, o, ¿sabes? No, Claro, no sabía cómo meterlo. Hoy meto este tipo de carbohidrato o el otro, o integral o no integral, y ahora ya claro, sabes más o menos cómo. O el día de descanso que como, ¿sabes? Pues ahora ya sé lo que tengo que meter en un día de descanso y según qué día de descanso sea también. claro. Si vienes de días de carga, si no, si... Y si vengo de una Exacto. carrera que no ha salido bien y entonces la semana ha sido más o menos tranquila y... Eso es, eso es. Ya te digo, o sea, también era el objetivo que también entendieses y aprendieras, que al final de eso se trata, ¿no? De no vivir esclavo siempre a una pauta, No, no, te digo, ¿sabes? y de variedad, porque al final sí que por culpa de la hernia y de las indigestiones y eso, pues hemos tenido que acortar la gama de alimentos, pero creo que hay variedad, o Ah, sea, no, eso joder. no es problema. Sí, hombre, sí. Sí, sí. Siempre, la cosa es que siempre hay solución. Siempre hay Sí, sí, solución y total. hay que sentarse y sí que sí, hay que estar interesado en encontrarla también muchas veces. Sí, Porque sí. es eso. ¿Vale? Entonces, yo ya para acabar también te quería comentar que a quién le recomendarías el entrar al programa y bueno, y si lo recomendarías, antes de nada. No, sí, recomendarlo totalmente. Encima es un trato muy humano, o sea, ya, con Manu, que es con el que he trabajado más, un 10, o sea, cualquier cosa te la contestaba cuando podía, no tiene por ser al momento. Al final, todo el mundo tenemos cosas y hay que ser paciente a veces. Y yo sé que hay mucha gente que se mete ahí y se piensa que es un robot, ¿sabes? Que te va a contestar. No, pues cuando puedas, pues contestas y ya está. Y ya te digo, si tenía que buscar información o preguntártelo a ti, al momento que podíais, la información estaba y siempre correcta, la verdad. Entonces, ¿a quién se lo des? Yo como al final vengo de una parte bastante élite, por decirlo de una manera, que es un tipo de entreno muy exigente, pues cualquier deportista que con las mismas características, en 15, 20 horas semanales o incluso un poco menos, solo ya por planificarte y aprender, vale mucho la pena. O sea, mm, ya te digo, sí, al final es una inversión que tienes que hacer, pero la haces y te aseguras que la inversión que estás haciendo en otros temas te funcione. Porque al final es lo que me pasaba a mí. Yo estaba haciendo una inversión en un plan de entrenamiento, pues el plan de comida es el que básicamente es el que te da el rendimiento. O sea, aprender a comer un poco bien, o bastante. Eso Yo se lo recomendaría a, a cualquier deportista así medio de élite, amateur, sí, ya te digo, seguramente a un deportista normal, o sea, que haga totalmente. 10 5 también le serviría, ¿eh? Pero con el plan que he visto yo, está Claro, enfocado para un deportista de alto claro. rendimiento.
Eso es. O sea, al final también lo que nosotros buscamos sobre todo es eso, adaptarnos bien a todo, a toda la carga que tú llevas, al tema de, bueno, conectamos el Training Peaks para verlo absolutamente todo, porque ese era el principal objetivo, el Sí, entender sí. tus cargas y sobre todo que, coño, que al final es que estabas entrenando muchas horas, asegurarnos de que de verdad todas esas horas y ese sacrificio que le estabas metiendo, de verdad tenía una repercusión en tu rendimiento. Sí, sí, totalmente. Es que es lo que me fallaba. O sea, si te metes a entrenar, a competir y la exigencia que necesita el cuerpo, pues necesita nutrientes, necesita cosas. Y si te quedas corto, pues vas bajando el rendimiento y al final petas físicamente, seguro. Y Claro. mental también, porque vas cansado y una cosa tras otra, al final te lleva. Y ahora, pues ya te digo que he estado estos 3 meses, he aprendido a, a gestionar, a qué comer, a encontrar mis problemas. Eh, que de aquí, no sé, el año que viene empiezo otra vez la temporada y digo, hostia, me he perdido algo, tengo que acabar de. Algo me falla o algo no acabo de entender bien, pues entonces hay que volver a darle. Ahí, eso es. Eso es. Sobre todo, es eso, tío. Es el que tú vayas entendiendo y el que tú seas consciente de que, coño, de que tienes mucho, mucho camino y tienes mucho potencial, por así decirlo. Y que hay cosas que siempre se te van a escapar. Entonces, yo es lo que te comenté desde el primer momento también. Oye, cualquier cosa o lo que sea, nos puedes comentar, ¿vale? Y ya para acabar, ¿vale? Que si no, al final aquí nos podríamos tirar una hora hablando y esto podría Sí, no, ser. pues, al final como me gusta la nutrición tampoco, o sea, no me gusta tampoco, o sea, son temas el rendimiento físico y la nutrición que me gustan tampoco, o sea, no me Sí, importa hablar de. ya, ya. No sé, ya lo sé, ya. Entonces, lo digo también para eso, para que el vídeo no sea tan largo, por así decirlo. Ya para acabar, una última pregunta, de decir, oye, yo me estaba acordando antes de entrar a la llamada que en la primera llamada que tuvimos tenías así un poco de dudas, no sabías muy bien si lanzarte, si no. ¿Qué le dirías tú ahora mismo al Pau de hace 3 meses? que, o sea, costó, porque al final, bueno, cada uno tiene su vida y tienes que organizarte como puedas, pero básicamente, o sea, lanzarme a probar, o sea, si no pruebas, no, el fracaso ya lo tienes, o sea, no. Entonces, que se vuelva a lanzar, que al final, pues ha servido. Quizás no por lo que esperábamos que era el rendimiento deportivo, porque por causas ajenas, pues no ha podido ser, pero a encontrar, ya solo por encontrar los problemas de uno mismo y aprender a gestionarte día a día, ha valido la pena, la verdad. O sea, no lo Qué digo por bueno, tío. compromiso ni nada, lo digo porque es la realidad. O sea, a mí estos temas me cuesta, pero porque desconfío de todo el mundo. O sea, no por nada, ¿sabes? Sino, pues bueno, al final después te encuentras un equipo humano bueno que están por ti y te resuelven los problemas que tienes o te ayudan a buscar los que tienes, pues más que suficiente, ¿no? Joder, Pau, tío. Me alegro. Me alegro sobre todo eso, tío, que te haya servido para, ya no solo para mejorar mucho a nivel físico, que es lo que comentábamos, que tenías muy buenas sensaciones y todo. Una pena, ahora con el tema del accidente y todo, que hayamos tenido que frenar en seco, por así Sí, decirlo.